Hola, buenas tardes. Aquí estamos con el economista José Manuel Viteri, que nos ayudará a contestar unas preguntas sobre los aranceles que acaba de poner Trump en México. Buenas noches. Bueno, Encantado. Buenas noches. Mi primera pregunta es, varios economistas han dicho que en caso de que se impongan los aranceles, México debe desarrollar estrategias para fortalecer la economía interna. ¿Qué estrategias se deberían de usar para mejorar la economía interna y que México no termine en una recesión económica? Excelente, Aranza. Permíteme entrar en contexto. Normalmente el tamaño o volumen de la economía se mide por el lado de la economía interna, que es la suma del consumo, todo lo que ustedes compran, desde la Coca-Cola hasta una propiedad. También está el gasto de las empresas, la inversión y el gasto del gobierno, sin duda alguna. Todo eso es la demanda interna, pero también está la demanda externa, que son las exportaciones. Por lo tanto, si las exportaciones, cuyo 80% van a Estados Unidos, van a subir el precio, estas vienen abajo. Entonces ahí está el contexto en el cual te explican que la demanda interna hay que fortalecerla para compensar el bajón de las exportaciones. La pregunta es simple: ¿cómo pueden ustedes aumentar el consumo? Aumentando el ingreso. ¿Cómo pueden aumentar ustedes su ingreso? Con mayor productividad, buscando un buen trabajo que te paguen 50,000 pesos al mes. ¿Les gustaría? Necesitas productividad y entrar a sectores en los cuales sean muy competitivos. Por otro lado, si es que ustedes se preguntarán, no todos pueden entrar a los sectores, también está en fortalecer con programas de apoyo temporal al empleo, porque el desempleo, si bien en México no es un problema, todo el mundo tiene chamba, el problema es el subempleo. Trabajos donde ganan 8,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos. Para que sepan ustedes, el promedio en México gana más o menos 8,000 pesos el promedio en México, y con eso le debe alcanzar. Por otro lado, el otro componente, la inversión. No le alcanza a la familia Slim para invertir, por decirlo así. Hay que atraer inversión extranjera directa de afuera, que si bien estaba supeditada que el TLC estaba libre de aranceles, pues tenemos otros mercados, el europeo, desde luego el asiático, y atraerla de mejor manera. Entonces, para resumir, hay que invertir más allá de la fuente de Estados Unidos, hay que aumentar el consumo interno con el poder adquisitivo, y también los programas públicos del gobierno podrían atraer una mano de obra calificada para hacer proyectos, cosa que esto no funciona porque ya se gastó el presupuesto en el sexenio pasado. Ok, muchas gracias. Encantado. Cuando sea el mío me lo pasas. disponibilidad de insumos médicos importados desde México. Perdón, Majo, creo que se cortó la primera parte de la pregunta. Escuché, creo que la última. Ok, una disculpa. ¿Cómo afectarían los aranceles de Trump a los costos y la disponibilidad de insumos médicos importados desde México? Bueno, el arancel busca encarecer el producto importado desde el país de origen, en este caso México. Entonces, cuando busca encarecer, es un aumento en el precio final al consumidor. Nosotros en economía valoramos a ciertos instrumentos médicos como bienes necesarios. Es decir, Majo, por ejemplo, no es el caso de México. México no exporta medicamento que trata de paliar el cáncer, pero una persona que tiene cáncer lo necesita sí o sí, a cualquier precio, es bien inelástico. Entonces, caray, mientras tenga el seguro, no hay problema, ¿verdad? Le subirá la prima el siguiente año. Sin embargo, los que no tienen seguro y lo financian bajo su propio peculio, tienen un riesgo contra la salud en este caso. Yo, Majo, desconozco qué es lo que exporta México en instrumental médico o en medicinas. Yo creo que no somos potencia en ello, pero te diría lo que puede exportar, a diferencia de India, que si no es lo que puede exportar, sin duda se va a ver afectado en el mercado al consumidor de los Estados Unidos, que probablemente es el mexicano. Alrededor de 30 millones de origen mexicano están por allá. Va, mil gracias. Ahora, ¿en qué sectores de la economía mexicana cree que las familias sentirán los impactos más directos de los aranceles, ya sea, por ejemplo, en el consumo de alimentos, tecnología, o ya sea en productos de consumo diario? Excelente. Oigan, normalmente son 3 canales, ¿verdad? La tecnología, los alimentos básicos y los energéticos.
Como Estados Unidos es autosuficiente en energía, no hay problema. Pero en los alimentos, sin duda alguna, sí va a afectar. Ustedes saben que México no es un país que tenga seguridad alimentaria. Esto es, nuestro sector agrícola no puede abastecer las necesidades de consumo. Así que necesitamos sobre todo insumos como abonos, salitre, pesticidas de Estados Unidos, especialmente de la zona de California. No nos abastecemos, entonces esos aumentos va a aumentar la cadena alimenticia básica. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero nos consideran un país maicero por excelencia por los tipos de maíz que tenemos. Sin embargo, se consumen solamente dos, el blanco y el amarillo, y esa producción nacional no alcanza, así que México importa cerca del 50%, es decir, la mitad de su tortilla que comen todos los días, la mitad es importada. Y como es importada, se sujeta a los aranceles. De modo que por ahí, por el lado de los precios de los alimentos básicos, el maíz es básico, el trigo, aunque no se consuma mucho más allá del bolillo y pastelitos en México, también es básico, ¿no? Los granos, caray, entonces por ese lado puede afectar. Y por ejemplo, aún sin aranceles tuvimos la pandemia, y en la pandemia del 2022-2023 ustedes sintieron el alza de precios en la canasta básica. No sé si ustedes, pero México sí lo sintió, ¿ok? Entonces por ese lado, y el otro es el componente tecnológico. Caray, que México no ha desarrollado ventajas comparativas en tecnología. Sí exportamos cochecitos, aguacatito, fresitas, pero no exportamos mucha tecnología. Desde que BlackBerry salió del país por quiebra, ya no exportamos, así que al contrario importamos. La mayoría es de China, pero hay componentes básicos para los circuitos de Estados Unidos. De modo que por ahí la pegada tecnológica en el precio la podemos sentir. La pandemia fue un ejemplo de ello. Ustedes se acordarán que el precio de las laptops y todos los electrodomésticos en general relacionados a la computación se dispararon. Bueno, mi pregunta va igual un poco relacionada a la de Valeria. ¿Cómo cree que la imposición de aranceles afectaría el poder adquisitivo de las familias mexicanas y su acceso a bienes esenciales en el corto y mediano plazo? Bueno, se llama efecto ingreso cuando el aumento del precio de un producto, manteniendo el mismo ingreso, te permite comprar menos. Entonces, habría que ver a nivel microeconómico qué productos vienen desde los Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, en este caso se envían de México a los Estados Unidos, porque esa es la cuestión, ¿no? En todo caso, hay un mercado hispano muy creciente, muy bollante, que ansía productos mexicanos, y esto se puede ver afectado sin duda alguna, ¿no? Generalmente, chicos, no vean a Estados Unidos como un todo. Por ejemplo, Nuevo México, California y Texas son grandes clientes de México. A Nueva York quizá llegan pocos volúmenes, ¿no? A Wisconsin llegan pocos volúmenes, ¿no? Eso está por el lado de Canadá más que nada. Pero estos tres estados fronterizos sí van a sentir la pegada como un alza del precio, reduciendo de alguna forma el poder adquisitivo. Por eso se cuestiona también cuánto podría resistir algunos estados, y dentro de los estados, algunos condados que dependen de su principal cliente, que es México. Súper, muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo impactan los aranceles en el desarrollo de la educación en el país? Excelente, yo creo que por el lado tecnológico en este caso, es decir, chicos, miren este caso, yo estoy en Madrid ya desde más o menos 8 meses trabajando aquí, y si no fuera por un meeting que lo hacemos en línea, no nos conectamos. Yo no puedo saber de ustedes ni ustedes de mí. La educación hoy en día, y sobre todo el lado universitario, vamos a la educación básica. Te pongo un ejemplo, Fátima. Yo cuando estaba en primaria, el niño que tenía el diccionario Océano, una enciclopedia parecía así grandota en casa, ya tenía una ventaja sobre el que no la tenía. El que no la tenía tenía que ir a la biblioteca. Luego vino la computadora. El que tenía la computadora tenía una ventaja sobre el grupo del salón. Y el que tenía internet tenía una ultra ventaja frente a los que no tenían. Te preguntaré entonces, Fátima, ¿la tecnología hoy en día es necesario para educarse? Y no tal lo de los meetings que podemos hacer en línea, sino todo el bagaje cultural, el uso de la inteligencia artificial,
Antes el uso de base de datos, actualmente si no tienes eso no complementas tu educación. El profesor per se, o sea, por sí solo no basta. La biblioteca de tu colegio queda corta. Necesitas tecnología y no necesitas una computadora de segunda mano para terminar mi primaria que es lentísima. Así como tú tienes tu Mac, estoy seguro, así debería tener todos los mexicanos, súper buenos. Y entonces, en todo caso, esos aranceles pueden afectar el poder adquisitivo de la tecnología. Sería más cara la educación de alta calidad. Ok, muchas gracias. Otra sería, ¿qué efectos podría tener la imposición de aranceles en el flujo de inversión extranjera hacia México y en el empleo a largo plazo, especialmente en las zonas fronterizas? Sería un frenazo, Valeria, porque la inversión extranjera que llega a México generalmente va a los coches y autopartes, automotriz. Y aquí vienen, no necesariamente porque somos unos genios, no diseñando, se diseñan los coches en Estados Unidos, sino ensamblando los coches. Vienen simplemente porque ensamblarlo acá es como un estado 51 libre de aranceles, ¿no? Donde la mano de obra es más competitiva en el estado 51 y pues luego se reparten en los otros 50 estados, ¿no? Entonces, y eso es atraído justamente por el Telecan, ahora se llama TIMEC. Y si te ponen un arancel del 25%, dicho sea de paso, se aplazó un mes, pues las empresas ya no encuentran razones para invertir en Chihuahua, en Nuevo León, en Celaya, porque al final da igual invertir en Detroit, donde estaba inicialmente Ford, Chrysler, ¿no? Entonces la idea, más allá de no compren un producto mexicano, también es deslocalicen sus empresas en la maquila en México y tráiganlas acá, den empleo a los blancos. Es el discurso de Trump al final, ¿no? Sin duda alguna, diría que el efecto de esta política arancelaria no es que afecte a todo México, chicos. Guerrero, Chiapas, Oaxaca, la vida sigue igual, porque nunca aprovecharon ni tuvieron ventaja sobre el Telecam o el TIMEC. Los 5 estados fronterizos sí se van a ver afectados, sin duda. San Pedro Garza García, no es frontera, pero Zapopan, Tijuana, Ciudad Juárez, ¿no? Reynosa, esos sitios sí se va a sentir la pegada del desempleo, más aún con migrantes que están llegando muchísimos a estacionarse ahí. Gracias, profe. Bueno, yo soy María, mi nombre no aparece, pero me presento. Encantado, María. Y bueno, mi pregunta va más dirigida como hacia el estilo de vida diario, cómo se vería afectado, y sería, considerando las condiciones económicas actuales de una familia mexicana promedio, ¿de qué manera podría impactar la imposición de aranceles la calidad de productos alimenticios para la población? Bueno, acuérdate de una cosa, María, las remesas, o sea, la fuente de trabajo en Estados Unidos de nuestros paisanos, que cada año están quebrando récord, estoy hablando de 90,000 millones de dólares que llegan a México todos los años, es una fuente poderosa para que busque compensar. María, tú vives en un país que más o menos los pobres son 45%. Vamos a suponer el 50%. O sea, Fátima, digo, María, tú te vas al Zócalo y de cada 10 personas, 5 son consideradas pobres. Es decir, a diferencia de ti, no se levantan y tienen el boiler, compartieron la cama, comparten la toalla, no van a pasar por la universidad porque no les alcanza. Profe, hay pública, pero no estudiaron en un buen colegio para acceder a la educación pública, en fin, ¿ok? Son considerados pobres. Que de alguna manera, ya se me fue el hilo. ¿Cuál era tu pregunta, María? Era cómo afectaba, bueno, en la vida diaria de la familia mexicana. Ah, excelente, ya me acordé. Entonces tú te preguntarás, ¿de qué vive ese 50%, profesor? Las remesas del tío, del padre, del padrino, del hermano mayor. Y entonces mientras siga fluyendo, y te aseguro que con las deportaciones estos cuates están ganando todo el dinero que se pueda. Oye, guárdame, María, mi dinero que ya en cualquier momento aterrizo ahí en Ciudad Juárez o en Ciudad de México, pero me lo vas guardando, vienen en aumento, ¿no? Y eso genera un poder adquisitivo en los cinturones de pobreza, por lo general, ¿no? Entonces, esa es una cuerda separada, María. O sea, al margen de lo que pasa en el comercio exterior, hay familias promedio que no están ligadas al comercio exterior. Es decir,
mi familia, supongamos, no trabaja en ninguna empresa de automotriz o autopartera, trabaja en el Oxxo, trabaja, no lo sé, vendiendo bombones en el tianguis, ¿ok? Gano más que el mínimo. Entonces también hay un México que no forma parte de la cadena productiva del TLK, ¿no? Y Sí. que además sí recibe alguna remesa en este caso. Entonces lo que se recomienda es que a México es que diversifique sus fuentes de ingreso, que no deje de, que deje de depender de los Estados Unidos en ventas, en exportaciones, ¿no? Se vaya a los mercados asiáticos, a los mercados europeos, que si bien no son tan grandes, la idea es diversificar. Muchas gracias. También una parte de mi pregunta era, pues, cómo afectaba la calidad de productos alimenticios que podemos adquirir como mexicanos, pero creo que usted ya respondió. Pues, al No final... lo respondí, de hecho, ya gracias por hacerme acordar. Pues qué complicado es, porque normalmente se considera que los productos de baja calidad proteica, que generalmente tienen altas calorías, se podrían sustituir por el aumento en el precio. En México ya tenemos, aparte del IVA, un IEPS, un impuesto especial a los productos y servicios. Cada vez que ustedes consumen cervezas, cigarrillos, dulcecitos, todo lo que sea engordadera, paga un impuesto muy alto más allá del IVA, ¿no? Y la idea es sustituir, y funciona en las bebidas, por ejemplo, y está estudiado que la gente en México está consumiendo más agua conforme sube el impuesto a los refrescos. No así con las golosinas. Oigan, chicas, los famosos, ¿cómo le llaman en México? Los oficinistas. Hay un apellido por ahí que se utiliza para los oficinistas, pero todavía es típico de los Gansitos y Coca-Cola. Porque sí llena, caray. La Coca-Cola y el Gansito sí llena, pero no te nutre, caray. Y en las oficinas las encuentras. Entonces, al margen de lo que pase con el con esto de los aranceles de alguna forma, la costumbre de consumir alimentos, los antojos, eso de que, oye, voy al Oxxo, ¿qué te traigo? Muy mexicano, dicho sea de paso, pues va a ser difícil que cambie. Eso es inelástico a la política arancelaria de Donald Trump. Nos seguimos alimentando mal, y cada vez peor, porque cada vez inventos como el Oxxo, lo primero que encuentras tú es un chocolate, es un Gansito y una Coca-Cola, más que un buen alimento. La distribución es clave para eso. Sí, muchas gracias. Bueno, pues esa sería ya no has dicho lo tuyo, ¿verdad? O ya. Es que se trabó un poco. Ah, perdón. Se trabó un poco y no la escuché. Ya. Hola, buenas noches. Hola, Manuel. Mi pregunta es, ¿cree que los aranceles impuestos por Trump son una medida temporal o forman parte de una estrategia a largo plazo? Hola Manuel, yo creo que esto es temporal. No hay economía en estos tiempos de globalización que resista permanentemente aranceles del 25%. El arancel es un invento del siglo antepasado. Ya no hay cabida para los aranceles en este siglo. Yo creo que es una política un poco boba. De hecho, el New York Times ha escrito un artículo hoy en día diciendo la peor guerra de los Estados Unidos, porque no hay manera de ganar. Inicialmente, Manuel, se logra el objetivo: sientas a negociar un país. Mira el caso de Colombia, mira el caso de México, que ha sido un golazo, en realidad, de extenderlo por 30 días. Pero nos mueve, te dice, ponme 10,000 guardias en la frontera, te los llevo. Te mueve, logra su objetivo. Todo esto es una antesala y el estilo Trump de decirte, primero te pongo la medida, ya lo conocemos, ¿no? Y te siento a negociar. Nos molesta mucho esa actitud, que si bien lo habrá hecho muy bien en sus empresas, a nivel de diplomacia entre dos naciones no se ve muy bien. Pero esto es algo muy temporal, como lo es el gobierno de Trump. Listo, gracias. De nada. Bueno, profe, muchísimas gracias por tu tiempo y por contestar estas preguntas. Para nada, cuando quieran, aquí desde Madrid, nada más solo me piden. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Cuídense, hasta luego. Nos vemos. Igualmente. Bye. Adiós.